creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En nuestro capítulo de hoy tendremos a Maribel Martínez, directora general creativa de 1936, un estudio de animación alternativa que crea créditos de películas y series. Bienvenidos a Desde el Inicio, el podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio, el podcast, el programa semanal que busca servir de inspiración a nuevas generaciones creativas. En esta ocasión, nuestra invitada es una talentosísima amiga mía, muy entrañable, que la verdad es un placer tener aquí, Maribel Martínez. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, con canela y todo, el perro, todo, hijo, aquí estamos. Maribel es diseñadora, directora creativa. Ahorita nos va a contar como toda su historia y la verdad es que es maravilloso lo que hace Maribel. Arranco la charla un poco platicando lo que normalmente le cuento a los invitados, y es que esta idea surgió de yo siendo morrito en la universidad. De repente me traían así al director de no sé qué y al creativo de no sé qué, y yo decía, pues bueno, tú muy padre tus premios y tus Leones de Oro y tus Clios y tus New York Festival, pero mi pregunta primordial era ¿qué chingados, cómo le hago yo para estar ahí, no? Y es básicamente con lo que quiero arrancar. O sea, ¿cuál es la historia de Maribel Martínez, no? Desde el inicio, ¿qué pasó? Cuéntanos. La historia es que estudié área 1, okay, porque iba a arquitectura. Okay. Pero soy muy... ¿Entraste a la carrera de arquitectura? No, pero soy pésima para... ¿O tu papá es arquitecto? Mi papá es arquitecto, me fue fatal en cálculo diferencial integral. Estructura de materiales. Muy mal en física. Y entonces... Tienes un matemáticas. Decidí cambiar a diseño gráfico. ¿Dónde estudiaste? Estudié en las ruinas de la Universidad Ibero, okay, todavía en el Cerro de las Torres. No fue hace tanto. Sí, estábamos todavía en los gallineros de Cerro de las Torres. Okay. Y pues tuve una carrera de diseño bastante regular. La verdad es que hasta tercer y cuarto semestre diario me decían los profesores que me cambiara de carrera. Okay. Porque iba a pasar. ¿Estás segura que quieres seguir en esta mierda? ¿Estás segura? Regrésate. Arquitectura. Y la verdad es que tenía compañeros, era una generación muy talentosa. Tenía unas amigas, 3 amigas orientales talentosísimas. Tenía un amigo muy talentoso. Entonces, bueno, estaba yo como dudando si tenía que regresar, cambiar de carrera, frenar o qué. Y okay, seguí. ¿Dónde empezaste a chambear saliendo de la carrera? Empecé a la mitad de la carrera. Como en el segundo año de la carrera empecé a trabajar en un lugar que hacíamos postales. ¿Postales? Postales, que se llama Post Art. Post Art. Pero ese lugar era un lugar donde tú llegaste a chambear, ¿o era sí, una chamba tuya? No, llegaba a trabajar, saliendo de clases, iba a postar, a hacer postales de Culiacán y de Yucatán y de toda la República. O sea, la clásica postal esta de visite Mérida. Sí. Qué chingón. Con fotógrafos famosos. O sea, el fotógrafo llegaba y mandaba su foto, 6x6 y ustedes ya Sí. Y yo me dedicaba a hacer las postales. Entonces, pues, me daba mucha emoción llegar al Sanborns y ver mi postal. O sea, junto a las de Hallmark, de Peanuts, que sí, estaba muy emocionada de hacer postales. Qué chido. Y trabajando, que el proyecto era de un fotógrafo que empezó a hacer esto, llamó a sus amigos fotógrafos, y fue cuando como que di el brinco un poco con él, que también, además de las postales, hacía libros de cocina. Okay. Entonces empecé como asistente de producción de fotografía para libros de cocina. ¡Qué cagado! Entonces fue donde aprendí que el helado no es helado,
O sea, ya como todas las partes de hacer props y hacer como props, cosas me tocaba elegir, les traía la selección de mantelitos y de todo lo que tenía Qué que usar para la foto. Entonces, bueno, es donde empecé. No, y bueno, eso era como haciendo fotos y tú diseñabas esa cosa. ¿En qué diseñabas en ese entonces? A mano. Claro, ¿no? A mano. Sí, sí, me tocó un poco esa parte. Ese primer trabajo. Con Mecanorma y lapicito, ese ¿no? primer trabajo sí fue Mecanorma, Letraset, sí. Tenía la lengua negra de usar los rapidógrafos y chupar porque estaban tapados. A ver, nada más para ver el contexto. Esto seguramente lo están viendo chicos que tienen 18 o 20 años. ¿Qué chingados es un Mecanorma? ¿Qué es un estilógrafo? Para que sepan, ¿no? Que cómo se hacía eso antes. Mecanorma y el otro, ¿cómo se llamaba? Letraset. Tenías tu set de tipografía que elegías, ibas y lo comprabas en estas tiendas de arte. Sí, claro. Decías, ¿qué tipografía? Y traía todo el abecedario, los signos, y con eso, con mucho cuidado, lo pasabas. Con un lapicillo como que, ¿no? Raspabas en la cosa y se escribía. Todo cuidado y veías el espazamiento de la tipografía y ya. Eso era el Mecanorma y el Letraset. Y todo era con tinta. Yo trabajé con el compás de bomba, levantándolo, con pinceles, con tinta y aprendí. ¿Cuándo llegó la computadora? ¿Cuándo empezaste a usar la primer Mac? En mi segundo trabajo. Okay. Que fue ¿Ya había salido de la universidad? Ya había salido de la universidad. ¿Y dónde fue? Se llamaba Intelligraphic. Y ahí estaba yo muy emocionada. Se llegó del futuro. Porque llegó el futuro y hacía yo el Pelicanoticias. ¿Qué que es era eso? La revista interna de Comercial Mexicana. No mames. Del Pelicanito. En donde teníamos que leer. De la Comer. De la Comercial. Entonces llegó la primera computadora. Ajá. Con el PageMaker 1.0. Ok. Y bueno, yo venía de respirador, entonces sí, realmente moverme a la computadora. Sí ¿Eran PCs o eran Macs? No eran Mac, pero entonces sí la desconectaba. La clásica, sí. La clásica todavía. La de cuadradita, ¿ves? Y la desconectaba. La desconectaba cuando no sabía qué hacer. ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Quién te enseñó a usar la compu? O sea, te pusieron la compu y es tu pedo ahí ya. Me dijeron, ya no puedes formar tipografía, que formar tipografía era un cálculo tipográfico. Sí, yo llevé clase de cálculo tipográfico. Una hueva así. Tenías que saber cuántas columnas, qué puntaje. Medianín, cuadratín, y tener todo clarísimo y nunca me salía. Entonces yo, cuando lo revelaban, yo me sentaba en las columnas que me sobraban y las escondía y salía el Pelicanoticias con la mitad de la información porque me sentaba ¿Y qué traía Pelicanoticias? ¿Qué anunciaban? El aguacate Haza. No era de comunicación interna. Entonces yo lo que dejaba. Yo pensé que traía ¿cómo amaneció el jitomate bola? No. Okay. Es ¿quién fue el mejor empleado? El empleado del mes de la. Y entonces venían las columnas incompletas porque nunca aprendí a calcular. Qué padre. Y bueno, me llegó el PageMaker 1.0 y yo pues me sentía muy afortunada de poder rodear una fotografía con texto. Claro, sí. Porque ya podías, ya no es todo cuadrado, ya ya podía hacer la silueta del pelícano. Y fue una época muy feliz. Rodear el pelícano con el PageMaker 1.0. Oye, ¿cómo después pasaste de estas cosas estáticas a la parte de animación? Eso así, creo que de todas las charlas que hemos tenido jamás hemos platicado de eso. ¿Cómo llegaste ahí? El brinco fue que después de Intelligraphic tenía un pequeño estudio. Está horrible el nombre Intelligraphic, es una mamada. Pues es que estamos en los 90s. Entonces tenía que sonar había como muchas cosas muy que americano. Horrible. Tenía un pequeño estudio que empecé a hacer diseño editorial, donde hacíamos los libros de ortografía. Ya tuyo, un estudio ya tuyo. Mío, con un socio con el que estudié la carrera, y hacíamos los libros de ortografía de la maestra Lucero Lozano. Entonces, hacíamos la formación de los libros y bueno, decidimos que
que yo me iba a ir más bien a otro trabajo. Tenía una oportunidad, una amiga dejaba un trabajo en Televisa. Ok. Y Que pues, yo creo que fue por la lo época por la que te conocí, por ahí. Sí, y lo heredé. Ese trabajo lo heredé realmente. En el Covadonga me acuerdo, conocimos. Se fue y me dijo, estamos rediseñando Cablevisión, cuando era el corazoncito de Cablevisión, bueno, hace muchísimos años, y me heredó el trabajo. En realidad fui, me entrevisté y me quedé ahí con el trabajo. Entonces llegué a Televisa a hacer los folletos de las telenovelas. Qué chido. Entonces, ¿Cuál estaba de moda? ¿Qué, por favor? ¿Qué Pobre telenovela? Niña Rica. Pobre. Con Paulina Rubio. No mames, pobre Niña Rica. Sí. Qué chingo. Sí. ¿Y qué venía en el brochure de Pobre Niña Rica? O sea, la foto. Sinopsis. La sinopsis, ok. La foto del elenco. Okay. Y son las que vendían en las ferias internacionales donde... Para vender la novela. Para vender la novela en China. Como el press kit del... Sí, el press kit. Okay. Entonces entré haciendo folletos para telenovelas, hice muchos. Okay. Entonces, pues ahí... Cuna de Lobos, ¿no? Cuna de Lobos ya no me tocó, pero sí me tocó la de Azul, que era la de Keiko. Hubo una telenovela de Keiko. Ah, claro, que salía Kate del Castillo, ¿no? Y Keiko. Qué mamada, no sí, es cierto. Y pues ahí mis vecinos, literalmente de escritorio, pues estaban haciendo la imagen de Canal 5, de todos los canales, escribían los copies, hacían la locución, hacían todos. Claro. ¿Que no estaba metida la gente de Z ahí, no? Sí, era una combinación ahí con Z. Z funcionaba como un departamento creativo de Televisa. De Televisa, y pues fue cuando heredé como jefe a Alejandro González Iñárritu. Okay. Que era cuando la época de Canal 5 y caían 5 coches, y llegué con esta gente muy talentosa que eran Eric Martino y Pablo Robalo. Eric Martino, ¿dónde está ahora? Yo lo perdí en Finlandia o no chingados. Se fue a Nokia. La Nokia, ¿no? Sí, pero pues él ya estaba como... Ellos dos habían pasado ya como de hacer editorial y ya las cosas se movían. Claro. Entonces fue yo... Pero ¿cómo que se mueve el logo y cómo que suena? ¿Cómo que un logo suena? Porque ya estaban haciendo imagen de canales ellos. ¿Y el negro trabajaba dentro de Televisa o estaba en...? Estaba en Z y... Ya en su changarro. Sí, tenía Z Films y iba Z Publicidad y iba a Televisa. Pero sí era como nuestro jefe. No, más de ellos que mío, pero... Sí, ellos eran Él mis dirigía jefes. estos Él promos. Dirigía todos los promos y toda la imagen de los canales, sobre todo Canal de las Estrellas y Canal 5. Entonces, pues ahí me tocó la novatada de ¿cómo haces eso? ¿Quieres aprender? Vente, está el horario de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y eso es la chinga toda la noche. Empecé cuando eran los sistemas todavía lineales de edición, y íbamos a Quali, donde hacían la postproducción de los canales. Claro. Obvio. Y pues empecé a aprender. Te toca a las 11 de la noche, y yo salía de mi casa a 11 de la noche a trabajar, y mi papá me decía, pues ¿de qué trabaja, mija? ¿En qué trabaja, mija? ¿En la zona rosa? ¿Qué pedo? Yo, pues ¿qué me estás viendo de panza? ¿Dónde voy? Sí. Fue cuando empezaron a sospechar de mi trabajo y empecé ¿Vivías con tus jefes todavía? Vivía con mis jefes, y entonces fue muy problemático tener el pinche horario nocturno de 11 a 7 de la mañana. Oye, ¿y qué programas usaban para hacer eso, para empezar a animar? No, pues más bien era como dirigir a los sistemas de edición lineal. Ajá. Era pues la Becas, que es tituladora, era el Henry, el Harriet, eran salas de edición donde eran antes como del Photoshop 2.0, que todavía no había layers. Entonces lo que ponías en tiempo... Sí, lo usé. Guardabas elecciones. Tenías que saber en tiempo, es donde aprendí, creo que me sirvió mucho la división del tiempo, porque lo que sucedió es que el que era mi jefe directo, que era director creativo de Canal 5, se fue. Contratado por MTV un mes a la India. Wow. Y cuando se fue yo me quedé, yo soy la encargada, yo no sabía nada de animación, y me dijeron, se lanza en Canal 5 Cineshock,
¿qué? ¿Cómo que Cineshock? ¿Qué es Okay, eso? ¿qué es eso? Pues vamos a pasar unas películas los domingos que son para jóvenes. Bueno, entonces me tocó diseñar Cineshock. Y cuando el director de los canales se dio cuenta que no tenía idea de qué estaba hablando, se arremangó, agarró un gis y me explicó cómo funciona la línea de tiempo en promos, cómo funciona el tiempo, cómo funcionan los gráficos, y me dio la gran lección de mi vida, yo con cara de... Que esa no estaba en la Ibero en ninguna clase. Pues, no, es que era todo nuevo. Yo venía de editorial, del mundo editorial. Claro. Y acá todo se movía y todo sonaba. Entonces sí, claro, era todo diferente. Que eso es un gran paso, ¿no? Pasar de esta cosa estática no entendía. A las madres que se mueven. No entendía cómo se oía un logo, ¿no? Y aquí es, pues eran los 90, ¿no? Entonces claro. Y me costó mucho trabajo entender cómo un logo se movía, tenía... reprobé geometría descriptiva en la carrera, entonces no imaginaba cómo giraba. ¿Cómo giraban? Y tenía un canto el logo y cómo se veía por atrás y cómo tenía pues otra vista. Entonces sí fue un brinco grande cuando mi jefe se fue de vacaciones, de trabajo. De ahí, de esa parte de que cuentas, ¿cuántos años tuviste en Televisa? O ese proceso de inicio, ¿no? Porque me parece que, bueno, ahorita contas muchos años, ¿no? Que esa respuesta la sé. Pero de inicio, cuando arrancaste a llegar, por ejemplo, cuando nos conocimos este tema en Canal 5 o Imaginantes, que es un punto que quiero tocar, cabrón, sí, en pues, este lugar. Pues fueron muchos años, muchísimos años. En realidad fue para deshacerme de las novelas y de editorial de los press kits de las novelas. Fueron muchos años de el horario de 11 a 7. Ajá. Y pues fue un poco acabar con este proceso de regresó mi jefe de este proyecto que tenía afuera, y pues sí fue a tocar la puerta al que era entonces jefe de imagen corporativa. Le dije, quiero hacer un canal. Ajá. Así, y me vio como si tuviera 2 trencitas y con moños. Me dijo, ajá, quiero hacer un canal, ya aprendí, ya hice Cineshock. Y se rió de mí, se fue. Y después me dijo, vete a Monterrey, Televisa Monterrey, tienes que hacer estas animaciones del diseño de la imagen de ¿qué había allá en Televisa Monterrey que no había aquí? Pues no había nada, está un poco olvidado toda la provincia y más en ese entonces. Entonces me tocó... ¿Qué año fue eso? Seguíamos, ya estábamos como finales de los 90. Finales de los 90. Me tocó rediseñar Monterrey, y entonces pues los canales de televisión abierta estaban pues ya asignados y contrataban a estudios de animación americanos, y pues yo dije, me voy por toda la República a hacer mi Veracruz, Monterrey. Y la gira turística. Empecé la gira porque me gusta viajar, me gusta mucho conocer, y además pues era donde había oportunidad. Claro. Entonces hice mi gira haciendo imagen de canales de provincia, y dejó de estar Eric Martino en Televisa, dejó de estar Pablo Robalo, que eran los que eran mis jefes. Pero está en Barcelona, Pablo, ¿no? Sí, Pablo en unas conferencias que vino Neville Brody, un diseñador que admirábamos muchísimo, Brody, sí, en la época de David Carson, Neville Brody, lo conoció. Se acercó después de una lucha libre en la arena y se acercó a, hola, mucho gusto, te admira mucho. Ahora trabaja con él. Qué chido. Y es su socio. Entonces se fueron, cada uno tomó su rumbo y se quedó como abierto ese espacio. Hubo muchos cambios en Televisa, que fue cuando murió el Tigre Mayor. Claro. Y nos corrieron a todos los que éramos freelance. Entonces salí de Televisa en realidad. ¿Y luego regresaste? Y luego regresé. Me fui, regresé al mundo editorial. Ajá. Unos años, donde hice proyectos de la BCDF, hice algunos proyectos. Que es increíble ese proyecto, la verdad. Si podríamos hacer un programa entero de ABCDF. Si tienen chance, cheque, o sea, güey, si le ponen Google van a encontrar, es un proyecto increíble que hicieron. Es un proyecto muy bonito editorial, que fue el último proyecto editorial que hice, que no me pagaron.
Entonces, Quema los dos hijos de la chingada. después Quema a estos cabrones de que ese no te momento pagaron. de la BCDF, me reencontré con alguien de Televisa, Ajá. caminando en la calle, que en ese momento ya era vicepresidenta de imagen corporativa. Ok. Ella. ¿Cómo Y se llama? me invitó Virna Winkelmann. Ok. Me dijo, búscame, ahora estoy de regreso en Televisa. Y dije, no, Televisa, yo ya dejé Televisa y me corrieron además. Entonces, Los porque cabrones me corrieron. Hubo un recorte muy grande en esa época cuando cambió de mano del papá al hijo. Entonces, sin trabajo, no me habían pagado la BCDF y tenía varicela que me pegó mi sobrino. Decidí con la tarjeta y llena de costras hablar. Entonces fui a la entrevista, dije, pues creo que ya conozco Ok, Televisa, voy a ver de qué trata, y me recontrataron muchos años después. Entonces entré ya En La Pícara Soñadora. ya cambié de telenovela, no, Otra novela. llegué ya como encargada de, pues ahora eres productora de imagen corporativa. Ah, cabrón, ¿qué Y significa después de eso? unos meses donde dije, no, es que yo no soy productora. Y de patear un poco, traté de hacerlo, Claro. yo no soy productora, y jalé lo gráfico. Pues ya existían las Max, las de colores. Ah, ya, claro. Y tenía ya por fin una. Empecé con alguien de servicio social, que era la única persona que existía a la mano, Ok. a formar el departamento de animación y diseño de, Ok, qué chido. de Televisa. ¿Qué hacían ahí? En ese momento, Las entradas de los programas. En o... ese momento hacíamos trabajo para Editorial Televisa de las promociones de alguna revista. Hacíamos el paquete gráfico de W Radio. Ok. Entonces, y es más, era como buscar clientes y queríamos existir ahí adentro un poco. Era un momento de mucho movimiento en Televisa, entonces era hacer mucho trabajo y escondernos. ¿Qué año? A la vez. Mazo. 2001. 2001. Era como escondernos para que no tener tanta visibilidad como para salir y buscar clientes internos. Aparte, físicamente me acuerdo que su oficina estaba como un pinche recoveco ahí en Televisa. Estábamos en la covacha. Era como un búnker ahí metido en el Estábamos último en la culo covacha, de Televisa. lo que era el patio, el jardín de una casa. Ahí metidos todos. Y ese jardín de la casa, pues ahí nos acomodamos, y era una burbuja ahí dentro de Televisa que a la larga decían que era como mi comuna, que iba Sí, a era como una comuna, aparecer la ahí. verdad, sí. Iban a aparecer. ¿Cuántos güeyes llegaron a trabajar ahí? Me acuerdo que eran muchísimos. Llegó güey. a ser un grupo muy grande. En un momento éramos 30 y Wow. en un closetcito. Muy Bueno, felices, pues, todos en una shorts. animadora ahí gigantesca. Sí. Estábamos muy apachurrados y muy felices porque éramos como una burbuja. Y dentro de producían Televisa. como toda la parte gráfica de todos los contenidos de Televisa. En ese momento hacíamos entradas para El programas. Chabelazo. Hacíamos el Chabelazo, que siempre existía. Cuéntales qué es el Chabelazo. El Chabelazo, pues sí nos tocaba hacer, justo hubo un programa de Chabelo, hacíamos de Mariano, ¿cómo se llama? ¿Quién Mariano? Ay, Mariano, el de las chapitas. Bueno, hacíamos los programas que nos tocaban como del día a día de Televisa. Ok. Entonces teníamos que hacer nuestro Chabelazo para poder hacer los proyectos que nos gustaban, que en ese momento es cuando cambio de jefe y empieza por ahí a nacer la idea de hacer la serie de Imaginantes. Quiero hacer énfasis en eso y por favor cuéntanos qué chingados Imaginantes. ¿Qué es? Pues Para mí es Imaginantes, me de las encantaría decir que es mi pocas idea, cosas pero- buenas que hizo pinche Televisa, a ver, para mí, ¿no? Imaginantes, en realidad, como tenía un jefe nuevo que venía de fuera, tenía otras ideas de fuera, me refiero, no tenía muchos años en Televisa. No tenía Chabelazo metido. No tenía el Chabelazo, no tenía que ser a Mariano, el que está en radio, y tenemos que hacer su programa. Quería hacer un programa, y programa hablo para todos los de educación para los medios. No Increíble. solo educar, sino educar y entretener. Y pues nace la idea de Imaginantes de poder hacer cápsulas culturales para Televisa. Y se acerca Pepe Gordon, escritor, periodista, que es su amigo, y le platica, oye, ¿por qué no hacemos algo cultural?
Pepe pues ya tenía experiencia en Canal 22 y escribía en varios periódicos, entonces saca un primer guión de ¿Cuál fue el primero? ¿Te acuerdas? Cosmicómicas de Italo Calvino. ¿Quién ilustró ese? Ese pues no había presupuesto, no me tocó ese proyecto de inicio, en Sí, me realidad acuerdo, lo habían hecho varias productoras como haciendo pilotos y había unos experimentos muy bonitos, tipográficos, eran como muy poéticos todo lo que habían hecho. Entonces ya cuando hicieron 2 o 3, no recuerdo bien, me los mostró mi jefe. Me dijo, ¿qué te parecen? Esto es un proyecto cultural y queremos hacer esto de Italo Calvino. Dije, me parece muy bonito si vas a hacer 2 cápsulas. Claro. Porque después de poner tipografía, a la tercera ya no Sí, sabes qué nadie estás va a ver viendo. eso. ¿Qué se te ocurre? ¿Puedes hacer algo más? Y bueno, pues venía yo del mundo editorial, en un momento pasé por libros de niños, buscaba ilustradores para libros de niños y bueno, de ahí conocí a muchos ilustradores y una muy buena amiga es Noris Morales, gran ilustradora. Le dije, a ver, ahí te va esto de Calvino, a ver qué se te ocurre. Y agarró el papel Herculena, ese que era como albanene, que de un lado era brilloso, y empezó a ilustrar con Prismacolor el cuento. Eso decidimos ya escanearlo, lo empezamos a animar y fue el primer piloto que le presentaron a Fundación Televisa para Qué chingón. poder hacer la serie. Les gustó mucho, hicimos audio, hicimos el proyecto completo animado y de ahí nos dieron presupuesto para otros 26. Wow. Y surgió Imaginantes, en Que realidad. es increíble. La verdad es que cuando yo conocí el proyecto me pareció maravilloso porque había como muchos aspectos. De repente había escritores o había uno de Freud y había uno de Rayuela. O sea, es increíble. Pues el proyecto empezó como cultural un poco más amplio. Hay uno de Picasso, hay uno de Cortázar, Murakami. Empezó siendo literatura, empezaron a ver pintor. Empezó muy amplio el proyecto. Y con varias historias cruzadas en uno. Y los guiones se fueron reduciendo a una sola historia, porque a veces era cómo se cruzaban los caminos, ¿no? Claro. Donde había coincidencias en el arte. Y decidieron hacer un proyecto que fuera más hacia fomento y promoción de la lectura. Entonces empezó a ir todo a literatura, totalmente. Claro. En la primera temporada sí había de todo, había científicos, había Que está bien chido. arte, está muy bonito. La verdad es que también hay como mucho aprendizaje de todos, pero lo decidieron ir haciendo como Acotarlo a eso. Acotarlo a eso para que sirviera como de mediadores de lectura. Y empezaron a hacer un experimento, vamos a hacer solo literatura, y de pronto surgió una escuela por ahí secundaria que buscaron al escritor, a Pepe Gordon, y le dijeron, oiga, en la escuela secundaria que trabajamos nos están pidiendo los niños libros de Cortázar en la biblioteca. Y fue, ¿cómo? Niños de secundaria quieren leer, están buscando Qué Cortázar. Chingón. Qué padre. Y bueno, pues siguió como buen periodista Pepe el rastro y fue a esa secundaria y encontró que, pues sí, Imaginantes le servía como una guía ahí una guía. Que es increíble, o sea, si tienen chance de ver eso, o sea, Imaginantes, me parece que googleen ahí. Sí. Hay muchas historias. Yo tuve la fortuna de hacer uno por ahí contigo y es de verdad increíble. Sí, acabó siendo una serie de 60 cortos. El final fueron 60. 60. Qué chingón. Y era pues todo tipo de autores. Sí se fue más hacia literatura. Y empezaron a buscar a jóvenes, a escritores en ese momento como Edgar Queret y por traer a la mesa otros autores, ¿no? Eso sí, totalmente Pepe Gordon es su creación y yo le decía a Pepe, yo le pongo color a lo que
tú escribes, ¿no? No, y me parece que es una mancuerna increíble, o sea, eventualmente el poder meterle imagen y audio a eso. Imagen y fue un reto porque de pronto hubo algunos donde sí era otro imaginante, como había uno de Gabriel Figueroa. Entonces, ¿cómo puedes Qué genial. hacer uno de Gabriel Figueroa y contar todo lo que hizo de fotografía de cine y para no quedarte cortito? Claro. ¿No? Entonces es como un gran imaginante, entonces era como volver a hacerlo. Entonces pues eran retos ahí que nos tenía escondidos Pepe. Qué chido. Iba él también creciendo y pues sus guiones creo que yo digo que son el corazón, aunque es muy importante todo lo que hicimos con el trabajo con ilustradores y con animadores, porque en alguna ocasión fui a presentarlos en una universidad y pues el que estaba en primera fila yo lo veía que estaba con los ojos cerrados ahí cabeceando y yo, le estoy diciendo imaginante, se está dormido. Y Despierta, estúpido. Y le hacía piojito la novia y yo, ¿por qué está dormido si estamos presentando esto? Y ya que acabé de presentarlos, eran en una universidad, cuando llegaron las preguntas, fue el primero que levantó la mano. ¿Y qué dijo? Y ya que se levantó y lo vi, era un chico ciego. Oh. Y me dijo, está muy bonito todo lo que estás narrando. Yo soy locutor de una estación de radio de Colima y quisiera que me compartieras todos los audios porque escuchando estas historias mi imaginación voló. Wow, qué chingón. Y como que la ilustró de su propia pues forma. aprendí mucho, ¿no? Ese día aprendí muchísimo con él, le compartimos los audios, entonces por eso sí digo que el audio es tan poderoso, ¿no? ¿Sí? Yo sí le ponía color, ilustración con todo el equipo de animadores y cada imaginante tenía un ilustrador, prácticamente todos ilustradores mexicanos, Claro, talentosísimos. Pero el audio y el guión, más allá es poderosísimo. Poderosísimo. Y ese día lo acabé de entender, ¿no? Qué porque padre. le compartimos todos los guiones para su programa de audio. Entonces, según yo estaba dormido y en realidad estaba perdido en las historias. Claro, clavado en Sí, eso. clavado. Qué chingón, Sí, qué padre. muy bonito. Pues nada, me parece que después vamos a poner ahí en las ligas de este podcast todo lo que estás haciendo ahora, las animaciones de La Casa de las Flores, que es muy famoso ahora, ¿no? O sea, Monarca, todo lo de Netflix está bien chido y me parece que está bien padre que se metan a checar lo que hace Maribel ahora y es maravilloso, me parece que la historia es genial y lo que cuenta al final es una inspiración increíble para la gente. Estos podcasts casi todos culminan de la misma manera y es, si tú tuvieras aquí enfrente a estos nuevos creadores, ¿no? Estos chicos que están en la universidad o que sea, o que ni van en la universidad, la verdad es que un poco vale madre. ¿Qué chingados les dirías? O sea, ¿por qué la pregunta inicial es esa? O sea, ¿cómo hago yo que estoy viendo esta madre o que estoy escuchando esto en mi coche, en el camión, donde sea, para llegar a hacer la historia increíble que ha hecho Maribel Martínez a lo largo de su carrera? O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué dice la experiencia de eso? Pues más allá de lo que pueda sonar a cliché de inténtelo y no se rindan, y creo que a mí ha sido ser curiosa y muy metiche. Siempre he estado al lado de gente talentosa y siempre he preguntado, ¿cómo hiciste eso? Oiga, Inge, ¿no? Estando en Televisa sin saber cómo funcionaba, que era una beca, un Henry, un Harry, sistemas de edición lineal. Pues sí, en lugar de sentir, ya llegué yo a diseñar, era de, oiga, ¿y eso cómo? Oiga, ¿cómo? Y me pegaba a gente que sabe mucho de su tema, ya sea ingenieros, editores, a ilustradores, y he aprendido, y soy como esponja. En realidad me gusta aprender de lo que es de Pepe Gordón, aprendí muchísimo, es un escritor, Qué es chingón. periodista, o sea, no necesariamente he aprendido de mi ramo, sino es de todos los que tengo cerca, he aprendido muchísimo por metiche, por estar preguntando, a veces hasta ¿Eso molesta. qué? ¿Eso qué? Oiga, ¿eso qué? Oiga, no le entendí, me lo vuelve a explicar y creo que es preguntar hasta ahora, ¿no? No he dejado de aprender.
ahora que di otro brinco. Claro, estás ahora en otra cosa que está bien padre, ¿no? Otro brinco y me vuelvo a sentir chiquitita sin saber nada al lado de gente muy experimentada en tecnología y de procesos creativos y de animaciones sumadas a tecnología. Entonces me vuelvo a sentir de nuevo como cuando di el brinco de editorial a televisión, donde no sé nada. Qué chingón. No sé nada, y más allá de tengo miedo, creo que lo que diría es no tengan miedo ni a preguntar, ni no, más allá como de inténtelo, es de a preguntar, porque hay mucha gente que sí quiere compartir su conocimiento. Entonces yo he sido esponja. Toda mi carrera he sido esponja de... Y sigue siendo, lo que eso me parece maravilloso. Había parado un poco el aprendizaje y ahora tuve la oportunidad de volver a sentir que no sé nada. Entonces, qué genial. Te vuelves a sentir como saliendo de la carrera donde de un respirador a conectar la computadora y de la madre, ahora no sé qué hacer. La desconecto porque no sé cómo apagarla y estoy ahí de nuevo. ¿Para dónde va esta madre? ¿Para dónde va? Nada, ahora con lo que estás viendo y los nuevos aprendizajes. Pues no lo sé, de pronto 3D, hologramas, locos, como de pronto cambié y el destino me llevó a estar parado en el futuro de nuevo, y son como nuevas tecnologías, innovación, experiencias inmersivas que tienen que ver con qué sientes con todos los sentidos, y eso vuelve a ser empujar mucho el trabajo, porque más allá de cómo se ve, es cómo se oye, cómo se siente, qué emociones estás, es otro paso más de experiencias. Que a volver a preguntar cosas de, ¿y ahora esto nuevo qué? Ya de nuevo no sé nada. Que está increíble eso, la verdad. Creo que me ha gustado mucho sentirme vulnerable, ¿no? Es como de no sé nada. Claro, me parece que de pronto en ese aprendizaje el güey como que se la cree todas, pues es el que vale madre, ¿no? No, es que no sabes. Conocemos todo. varios en el medio. No, como decía mi abuelo, el que dice que la trae, no la trae. Exacto. Pues no, ese entonces ya se la sabe, pero ¿cuáles te sabes, no? A lo mejor son otras preguntas, te cambiaron las preguntas, entonces es aprender. Bueno, pues nada, llegamos ahí al final de este podcast. No queda más que agradecer eternamente, y la verdad es que lo que le dejas con esta charla a la banda que va a ver esto es increíble, está poca madre. Yo soy uno de tus más fieles fans a lo largo de la vida, y creo que es una gran inspiración, una gran inspiración para las futuras generaciones, ¿no? Que alguien ve y puta, de repente vean el trabajo de Maribel. Si quieren, escríbanle ahí pondremos ahí el contacto para que si tienen alguna duda te echen un mensajito y tal. Contesta todas. Contesto todo siempre, sí, contesto. Me consta. Tarde, pero contesto. Y no queda más que agradecer. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, y encantados de la vida. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No se pierdan nuestro siguiente episodio, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador o algún otro loco por ahí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, escuchen nuestro podcast, Spotify o iTunes. Prometo algún día aprenderme esto, la verdad. Y visiten nuestro Patreon, donde habrá montones de extras muy chingones, van a ver. Nos vemos en la siguiente semana por acá, donde nos inspiraremos desde el inicio. Gracias.